Hola, bienvenidos a Why Not Spanish. Yo soy María. Para el video de hoy no voy a enseñarte ningún tema acerca del español ni nada de eso. El tema de hoy va a ser más como una reflexión. Te voy a hablar acerca de algunas actitudes de algunos estudiantes de idiomas que yo considero negativas y también que considero no te ayudan a progresar o a continuar aprendiendo el idioma que estás aprendiendo. En este caso estamos hablando del español porque este canal se enfoca en enseñar español a estudiantes de idiomas que no sean español. Pero también si estás aprendiendo otro idioma o si eres un hablante nativo del español que está aprendiendo, no sé, inglés, francés, portugués, pues bueno, también te puede servir. Yo tengo varios años enseñando idiomas. Empecé hace muchos años enseñando inglés y por cosas de la vida terminé enseñando español. Pero a lo largo de todos esos años siempre vi en algunas personas una respuesta bastante negativa a los problemas o a las frustraciones que trae el hecho de aprender un idioma nuevo. Hace poco tiempo leí por ahí que cuando estamos aprendiendo un idioma es un cambio de hábitos y todo cambio de hábitos es como un golpe a nuestro ego. Pues claro, estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, a expresarnos de cierta manera y de repente, y además con facilidad, y de repente pues empezamos a aprender otro idioma en donde se dicen las cosas de diferente manera o en donde quizás no entendemos algo, no nos parece lógico. Y empieza la frustración. Obviamente este video no está dirigido a todos los estudiantes de idiomas, pero si tú consideras que tienes alguna de estas actitudes, te invito a que reflexiones y a que te preguntes ¿por qué? ¿Por qué te sientes así o por qué reaccionas de esa manera? La primera actitud negativa de la cual voy a hablar hoy es algo que me ocurre con frecuencia, que leo comentarios o escucho estudiantes diciendo ay, eso no tiene sentido, eso que estás explicando no tiene sentido o esa oración no tiene sentido o esa expresión no tiene sentido, no tiene ninguna lógica para mí. Mi pensamiento acerca de eso es que, bueno, quizás algunas personas olvidan o quizás ignoran que los idiomas son una construcción social y aprender un idioma no es lo mismo que aprender matemáticas. Entonces, en ese sentido, no todo tiene que tener lógica, no todo tiene que tener sentido. Y quizás, aunque suene mediocre, no sé, creo que es buena idea cuando estamos aprendiendo idiomas simplemente entender que hay cosas que son así y realmente no tienen una explicación lógica. Pero bueno, digamos que desde el punto de vista de estudiante, porque yo también estudié y continúo estudiando idiomas, pues hubo algún momento en el pasado en donde, claro, pues estaba aprendiendo algún tema nuevo o alguna expresión nueva para mí o diferente a lo que diríamos en español y para mí eso no tenía sentido, no era lógico. Y bueno, quizás mi reacción no era enojarme o frustrarme, sino que, ay, bueno, esto es muy raro, esto es muy diferente para mí, pero pues va, así es. Yo comprendo la necesidad de entender las cosas, de entender la estructura de las cosas o el porqué de las cosas, por qué decimos algo. Queremos quizás buscar alguna comparación entre lo que aprendemos y lo que conocemos, pero creo que no vale la pena gastar tanta energía buscando el porqué y la razón y el origen de algunas cosas. La segunda actitud que me parece negativa es algo que en este momento me causa curiosidad, quizás un poquito de gracia, un poquito de risa, pero en el momento obviamente también soy un ser humano y también me molesta. Y es cuando algunos estudiantes me escriben enojados, completamente enojados conmigo porque no entienden una estructura gramatical o porque una expresión es muy difícil o muy diferente a lo que ellos dirían en su idioma. Aunque es una expresión de un sentimiento válido como la frustración, no sé, pues para mí no vale la pena enojarse con alguien porque quizás algo es difícil de comprender. Creo que sería una buena idea aprender, en vez de frustrarnos y enojarnos con alguien,
sería una buena idea aprender a alejarnos de lo que estamos aprendiendo, tomar un tiempo, hacer otra cosa, aprender otra cosa y quizás en un rato, en un tiempo, volver a lo que nos causó esa frustración y darle otra oportunidad, quizás desde otra perspectiva, con otro método, no sé. Y la tercera actitud negativa, que creo que te estanca para continuar aprendiendo y mejorando y evolucionando en tu camino del aprendizaje de idiomas, que es muy chévere. Esa actitud es algo así como decir, ay, a mí no me interesa ese tipo de español, entonces no lo voy a escuchar, no lo voy a aprender, no me interesa. ¡Ah! No. Como seguramente ya sabes, pues el español es un idioma, pero lo compartimos entre muchos países diferentes, tenemos palabras diferentes, expresiones diferentes en cada país, acentos o ni se diga. Pero decir, ay, no, a mí solamente me interesa el español de este país y ese español no lo quiero escuchar porque no lo quiero aprender, no me interesa, pues me parece una actitud negativa porque en algún momento, en algún lugar de tu vida, te vas a encontrar o con una palabra o con una expresión o con una persona de ese país y pues tú, no sé, vas a estar como en un lugar así como muy cerrado mentalmente. Y claro, tienes razón, no es necesario aprender todas las expresiones y palabras que decimos diferente en cada uno de los países hispanohablantes, por favor. No, eso es imposible, ni siquiera yo lo sé. Pero tampoco es una buena idea cerrarse a por lo menos darse la oportunidad de conocer otras maneras de decir las cosas. En la variedad está el placer, dicen. Aprender un idioma es una actividad muy gratificante que aparte de ser, creo que, divertida, te lleva a conocer otras personas, otras experiencias, te abre las puertas para hacer otras actividades que quizás nunca te imaginaste hacer. Y aunque sí, claro, comprendo que hay algunas cosas que pueden ser difíciles de entender, difíciles de aprender, pues bueno, hay que darles la oportunidad y usar quizás esa frustración que sientes como algo positivo. Y lo que dije antes, aprender a alejarte de esas cosas por un tiempo y luego regresar a ellas después. En fin, pues esa es mi reflexión, nada así como muy filosófico, simplemente tomarlo con calma. Y bueno, pues era eso. Cuéntame en los comentarios qué piensas, qué haces cuando sientes esa frustración, esa rabia quizás con algún tema del español. ¿Qué haces para volver a él? O simplemente qué haces. Punto. Esto es todo por el video de hoy. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por escucharme y nos vemos en un próximo video. Y recuerda, si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Chao.